quedamos en el slide 61, ¿no? Sí, doctor. Ok, bien, entonces el glioblastoma multiforme es un tipo de tumor cerebral que se forma en las células de soporte del tejido cerebral. Crece constantemente, ejerciendo una presión o compresión en el cerebro. La sintomatología son dolores de cabeza, problemas al hablar, pérdida de apetito, náuseas o vómito, somnolencia, hemorragias y convulsiones. Ahora, la intensidad o frecuencia de los síntomas, todo dependerá del tamaño y ubicación del tumor en el momento del diagnóstico. El glioblastoma multiforme es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso central, afecta a los hemisferios cerebrales, principalmente el lóbulo frontal y parietal, y se desarrolla a partir de los astrocitos. En este caso es un paciente de sexo masculino de 74 años con diagnóstico de glioblastoma multiforme en el hemisferio cerebral izquierdo. Como ven ahí, la masa irregular, infiltrante. Los glioblastomas en la parte sintomatológica, los síntomas varían dependiendo de la ubicación del tumor cerebral, que puede ocurrir en cualquiera de los diversas sintomatologías que les voy a mencionar. Pueden tener dificultad para hablar del inicio gradual, cambios en la capacidad de pensar y aprender, pueden presentar una visión doble o borrosa, persistentes dolores de cabeza, los cambios de estado de ánimo y de personalidad, pérdida en el apetito y vómitos. La clasificación de glioblastoma multiforme está causado por la disminución de la diferenciación del astrocitoma, diferenciando de bajo o alto grado, más frecuente en la población joven. Se observa con frecuencia en síndromes como neurofibromatosis tipo 1 y síndrome de Lenfant-Mini. Constituye una vía genética exclusiva que lleva a la génesis tumoral. Hay un aumento de la expresión de los receptores, factores de crecimiento derivados de la plaqueta, con mutación en P53. Ahora, los tumores pueden ser primarios o pueden tener gliomas con formaciones de glioblastoma multiforme. Y pueden tener una frecuencia, más que nada en relación a los gliomas, los tumores metastásicos, generalmente pueden proceder de lesiones tumorales malignas del pulmón o de mama. Entonces, el primero en frecuencia, los gliomas, en segundo en frecuencia, la metástasis de otros órganos. Los gliomas multiformes y astrocitoma anaplásico son gliomas de alto grado. El 20% de los tumores son intracraneales, el 50% son gliomas. Se localizan en el encéfalo predominantemente. La edad de presentación es en la quinta década de la vida y la relación hombre-mujer es 6 veces mayor en hombres que en mujeres. Los glioblastomas de origen de la sustancia blanca, se originan en la sustancia blanca, pueden producir gliomatosis meningia diseminada. En el líquido cefalorraquídeo, analizado, puede tener un aspecto normal
o tener proteínas elevadas. La resonancia magnética son masas heterogéneas de predominio hipodenso con efecto de masa y deformidad ventricular. La historia natural, normalmente estos pacientes tienen una sobrevida de 2 años y su porcentaje es menor al 10%. Los glioblastomas multiformes, macroscópicamente, tiene una muy mala pronóstico dentro de los gliomas. Este glioblastoma multiforme presenta pleomorfismo vascular con áreas de necrosis y hemorragia, con amplias áreas de necrosis y hemorragia. Esta masa tumoral pueden cruzar la línea media e inclusive llegar a invadir al hemisferio opuesto, como lo observamos aquí. Hay una invasión, invaden la línea media e invaden al hemisferio opuesto. Los glioblastomas multiformes en el área temporal. En esta área se da más que nada en pacientes comprendidos entre la edad de 45 a 55 años. Es un glioma muy agresivo. Su localización a partir de la sustancia blanca del lóbulo frontal o de la región temporal pueden extenderse contralateralmente a la línea media, como observamos aquí, y provocar necrosis y hemorragia y dar un edema marcado muy vascularizado. En el TAC, las masas con necrosis central, miren, hay una masa con necrosis central e intensificación periférica irregular. En T1 es hipointenso, miren, hipointenso, y se intensifica paulatinamente en la parte periférica, y en T2 es hiperintenso. En cuanto a la microscopía, el glioblastoma multiforme es considerado un grado 4 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Se distinguen en la parte histopatológica, como vemos aquí, por un intenso pleomorfismo. Miren, son núcleos de diversos tamaños y forma, con mitosis muy frecuente, atípica y multipolar, zonas locales de necrosis, y presenta una proliferación endotelial. Miren esos capilares en la parte que está entre la hora 7 y hora 8. El tumor astrocítico grado 4, que viene a ser el glioblastoma multiforme, presentan una área de necrosis en empalizada, como lo vemos entre la hora 11, 12 y 1. Ahí vemos el área de necrosis central y la disposición en núcleos de empalizada periférica, empalizada periférica, y una proliferación microvascular con angiogénesis en la parte central hacia la hora 6. Entonces, histológicamente, el glioblastoma puede tener hacia el lado izquierdo la micrografía hiperplasia de las células endoteliales. Miren cómo las células endoteliales están hiperplásicas e hipertróficas.
en los vasos de pequeño calibre, como son entre la hora 8, hora 9 y en la parte central. Presenta áreas del lado derecho, áreas de necrosis hacia la hora 6, zonas de hemorragia hacia la hora 7, trombosis vascular en esa misma hora 7 y la disposición en empalizada alrededor de la área de necrosis de las células tumorales en empalizada. El astrocitoma anaplásico se observan núcleos gigantes con pleomorfismo. Lo encontramos más o menos entre el área 3. En esa misma región vemos núcleos gigantes, hipertróficos, hipercromáticos, núcleos prominentes, y observamos algo más hacia la hora 5, ¿no? Un poco más 4, en la hora 4, ven esos núcleos con núcleos prominentes, hipercromáticos, núcleos evidentes, un número mayor de 2. Y del lado derecho, en cambio, hay una gran celularidad con una mitosis muy frecuente, atípica y multipolar. Y ciertos núcleos pleomórficos e hipercromáticos. Aquí tenemos el corticopatológico del glioblastoma multiforme, en la que el tejido tumoral tiene una zona central con necrosis, zonas de hemorragia en esa área de necrosis, y las células tumorales rodeando en la parte periférica, más que nada comprendido entre la hora 3, 6 y 9, con disposición en empalizada de los núcleos hipercromáticos y pleomórficos. Bien, ahora vamos a hablar del linfoma primario del sistema nervioso central, la cual tiene una variante extranodal, y estos son linfomas no Hodgkin. Todos ellos son linfomas no Hodgkin. Se da en un 2 al 5% de los tumores primarios en pacientes inmunocompetentes. Tiene una malignidad agresiva y poco común en el sistema nervioso central. Forman parte alrededor del 2.4% de los tumores cerebrales que se dio en Estados Unidos de Norteamérica. La mayor riesgo para desarrollar del linfoma del sistema nervioso central es más que nada en pacientes con inmunodeficiencia. Esta inmunodeficiencia en ellos puede ser de tipo adquirido por VIH o de tipo congénita. En el VIH se incrementa el riesgo en 3.600 veces en comparación con el resto de población. En cuanto a los antecedentes históricos, podríamos mencionar que la Organización Mundial de la Salud mencionó que el linfoma de células grandes de tipo B se haya confinado al sistema nervioso central u ocular, que excluye los linfomas de dura madre intravascular, con evidencia de enfermedades sistémicas y estado de inmunodeficiencia congénita o adquirida. Si bien es cierto que la inmunosupresión asociada con el virus de inmunodeficiencia humana es la causa más importante para su incidencia, existen catálogos apartados, en especial
en pacientes con linfoma asociados al VIH primario del sistema nervioso central. En cuanto a la epidemiología, podríamos decir que la promedio es de aproximadamente 62 años, aproximadamente de una media de 62 años de presentación de estos tumores de linfoma primario cerebral. La incidencia es de 2.7 casos por millón de habitantes y por año. Desde 1990 la incidencia ha incrementado en las poblaciones inmunocompetentes, como también en inmunocomprometidos, más comúnmente infecciones de pacientes relacionados con el VIH. Hay un ligero predominio en poblaciones de sexo masculino, con un estimado del 58% de los casos en hombres. La presentación clínica se da en el 56 a 70% de los casos, se manifiesta con un déficit focal. El 38% presenta cambios de comportamiento. El 33% tiene signos de aumento de la presión intracraniana. El 15% presentan convulsiones. Los linfomas leptomeningios es un subtipo raro de linfoma primario del sistema nervioso central que involucra únicamente los espacios a nivel del líquido cefalorraquídeo. Se produce en ellos cefalea, náuseas, vómitos, rigidez nucal, paresia de los nervios craneales. En un estudio retrospectivo de 248 pacientes inmunocompetentes en 19 centros oncológicos de Francia y de Bélgica, se encontró que el 33% de los casos debutaron con signos y síntomas secundarios al incremento de la presión intracraneal. El 33% tenían hipertensión en la presión intracraneana. El 43% con alteraciones neuropsiquiátricas, con déficit neurológico focales en un 70% de los casos. Y un 14% con convulsiones y 4% con afecciones vítreas a nivel ocular. La incidencia de la meningitis linfomatosa es aproximadamente el 8% cuando está valorada en la resonancia magnética. Y el 42% se determina por citologías de líquido cefalorraquídeo. El linfoma primario leptomeningio ha sido observado en menos del 5 a 10% de los casos. En el linfoma primario del cordón espinal intramedular es muy raro, en menos de 50 casos reportados en la literatura. El objetivo del diagnóstico es conocer la extensión de la enfermedad, confirmar que el linfoma se encuentre confinado al sistema nervioso central. En cuanto al examen físico, hay que hacer una exploración neurológica exhaustiva. Hay que hacer una revisión ganglionar completa, una exploración testicular de los pacientes de sexo masculino, con una evaluación neurológica a través del mini test, en la cual se va a monitorizar de forma seriada. Además, se debe practicar una punción lumbar
para ver la celularidad y hacer el diagnóstico diferencial. Debe realizarse exámenes bioquímicos de la punción lumbar, citología, la citometría de flujo en casos permisibles. El estudio genético con la finalidad de identificar rearreglos de la cadena pesada de inmunoglobulina está dentro de los análisis de la punción lumbar. El linfoma primario del sistema nervioso central está asociado a SIDA. El tumor está limitado al eje cráneoespinal sin compromiso sistémico. Existe un descenso significativo tras administrar ciertos medicamentos. La mayoría de los linfomas no Hodgkin agresivos son de tipo B. El subtipo más frecuente es el inmunoblástico. La supervivencia media es de 1 a 3 meses si no han recibido tratamiento, o la supervivencia media de 3 a 18 meses en pacientes que se le ha dado o tienen un tratamiento, con tratamiento. Y aquí vemos una resonancia magnética en la que a nivel cráneoencefálico se observa una masa hipointensa en T1 en el lóbulo temporal que presenta un marcado edema perilesional, y se encuentra un afecto de la masa sobre la línea media, una compresión hacia la línea media, lo está deformando esa compresión. En la tomografía cerebral revela una imagen captadora de contraste en la región frontoparietal, intra y extracraniana. En la tomografía, con medio de contraste, se observa una lesión de tipo homogénea, multilobulada en la parte del lado izquierdo, en la parte profunda y posterior del lóbulo temporal derecho. Ahí ve como una binodular infiltrante. En cuanto a su fisiopatología, el estirpe linfoide, que probablemente surja de los centros postgerminales y subsecuentemente se localice en el sistema nervioso central por mecanismos neurológicos desconocidos. Histológicamente, el sistema nervioso central se va a caracterizar por la presencia de inmunoblastos y centroblastos agrupados alrededor de los vasos sanguíneos cerebrales, inmunoblastos y centroblastos, que infiltran por células T reactivas y permite al patólogo discernir entre procesos reactivos y neoplásicos. Los mecanismos moleculares que permiten el desarrollo de los linfomas primarios del sistema nervioso central permanecen pobremente descubiertos. Bien, la imagen a incluir la resonancia magnética del cráneo gadolíneo, MRI, la tomografía computada con medio de contraste en algunas ocasiones puede sustituir a la resonancia magnética, sobre todo en las situaciones en las cuales no se cuenta con este recurso, la resonancia magnética. Pues en estos casos se encuentra contraindicada. Se deberá con una tomografía de tórax, de abdomen y de pelvis
practicar una biopsia o un aspirado de médula ósea con la finalidad de descartar una enfermedad sistémica oculta. Los exámenes oftalmológicos se deberán practicar con lámparas de hendidura, la cual es necesario para excluir alguna afección del nervio óptico de la retina o de la cavidad vitreal. Los estudios séricos incluyen deshidrogenasa láctica, biometría hemática completa, depuración de la creatinina, pruebas de funcionamiento hepático, además del perfil serológico para el VIH y para la hepatitis. El linfoma primario del sistema nervioso central, por resonancia magnética, observamos el caso de un paciente de 22 años de edad que consultó por alteraciones visuales. Y al hacerle la tomografía, se trataba de, fue diagnosticado y tratado con una terapia combinada y luego se observó hacia el lado izquierdo la masa tumoral bien desarrollada por compresión hacia el hemisferio lateral y luego del tratamiento vemos que la lesión tumoral se encontró más reducida en su tamaño luego de 7 años de tratamiento. Ahí vemos el linfoma primario del sistema nervioso central con corte coronal del cerebro como una masa de tumor en la región talámica y con predominio del lado derecho. Ahora, en lo que se refiere a la parte histopatológica, en el parénquima cerebral, se observó un linfoma no Hodgkin de células T pequeñas. Alrededor de este pequeño capilar observamos la infiltración perivascular de los linfocitos T pequeños. Para comprobar esto se hace la inmunohistoquímica y se observó que en el linfoma no Hodgkin se encuentra o se encontró una gran positividad en lo que respecta a su reacción inmunológica en un citoplasma de color parduzco, reactivo positivo para CD20. Miren, muy claramente positivo. Bien, este linfoma cerebral primario, observamos la parte central de capilar y una infiltración perivascular por linfocitos pequeños infiltrando, que inclusive van a infiltrar a la parte periférica, al estroma cerebral. O también el linfoma cerebral primario de células de linfocitos B grande, en la cual observamos una gran hipercromasia, anaplasia y mitosis atípicas y multipolares, como lo observamos en la parte central. Y alrededor de este capilar, una invasión hacia el parénquima cerebral. Bien, ahora continuando con la exposición, seguiremos con el sistema hematopoyético y de vaso. Bien, en cuanto a la patología, el sistema hematopoyético lo vamos a tener en consideración dos aspectos, lo que corresponde a patología del tejido mieloide
en la cual vamos a analizar la médula ósea roja o al tejido linfático, linforeticular, en la que estará involucrado el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. Tejido mieloide, hematopoyético, que incluirá parte de la médula ósea roja. Esta tiene el color por la abundancia de cantidad de eritrocitos y hemoglobina y predomina más que nada en la infancia. Y la médula ósea amarilla, que tiene un color debido a la abundancia de adipocitos de alto contenido de carotenos y predomina las patologías en la edad adulta. El tejido hematopoyético en la médula ósea roja, en la vida adulta, vamos a analizar cuando buscamos en la región pélvica, en las costillas, en el cráneo, cuerpos vertebrales, en los extremos proximales del uso de huesos largos. Tejido mieloide en el nivel de la médula ósea. Este tejido hematopoyético en ser humano está considerado el tejido mieloide y linfoide. El tejido mieloide observamos en un fragmento de una biopsia el periostio, el endostio, el hueso compacto y en la parte central la médula ósea. Ok, entonces en la parte linfática analizaremos patologías que podamos encontrar a nivel de las amígdalas, en los ganglios periféricos de la subclavia, en el timo, en los ganglios linfáticos periaórticos, en las patologías a nivel del vaso. Bien, para analizar esto tenemos que tener en cuenta la hiperplasia linfoidea reactiva. Y esto podríamos decir que lo vamos a encontrar en el momento en que se dé una linfadenitis aguda, en la que observaremos la hiperplasia folicular, la hiperplasia paracortical, la hiperplasia mixta, la hiperplasia sinusoidal o en linfadenitis crónica, las inflamaciones de tipo crónica granulomatosa. Entonces, aquí observamos una hiperplasia linfoide reactiva con proliferaciones benignas de las células de uno o más comportamientos anatómicos e inmunológicos de tejido linfoideo debido a injurias que se dan, por ejemplo, por virus, por bacterias o cualquier microorganismo que no pertenezca al organismo y que sea un agente, sea exógeno, ¿no? Exógeno por parásitos, virus, bacterias, hongos. La primera reacción que se va a producir se efectuaría, pues naturalmente, en los folículos, en las áreas interfoliculares o parafoliculares, en las que a nivel de los senos, del centro germinativo, presentándose en esa área una hiperplasia linfoidea. Y dentro de esta hiperplasia linfoidea vamos a clasificar en hiperplasias foliculares, hiperplasias parafoliculares, linfoadenitis granulomatosa e hiperplasia sinusal. Y aquí vemos una hiperplasia linfoidea reactiva en que el centro germinativo, miren cómo ha triplicado su tamaño
con gran actividad de macrófagos, que son los encargados de responder a la fagocitosis de cualquier antígeno externo extraño al organismo. Por lo cual se va a provocar esta gran hiperplasia linfoidea reactiva por macrófagos e histiocytos. La hiperplasia folicular, como vemos aquí, los folículos con centros germinativos producen una adenopatía sin expresión monoclonalidad. La arquitectura nodal preserva con folículos de tamaños variables. Ahí vemos la hiperplasia folicular con estos centros germinativos activos que contienen gran cantidad de macrófagos. Ahora, esta hiperplasia puede ser mixta, es decir, aquella hiperplasia folicular o también que es una combinación con la hiperplasia interfolicular. A veces se agrega una hiperplasia inclusive sinusal, en la que observamos gran cantidad de mononucleosis, en el caso de mononucleosis infecciosa o en toxoplasmosis por parásitos sanguíneos. Entonces, los patrones que dan lugar a una adenopatía benigna, en primera instancia va a provocarse una hiperplasia folicular con el crecimiento del área dentro de los ganglios linfáticos que son comunes en infecciones, trastornos inmunológicos y reacciones no específicas. Por otro lado, la hiperplasia paracortical va a incluir un crecimiento de las zonas del ganglio linfático con infecciones de tipo viral o una histiocytosis sinusal más frecuente en las lesiones inflamatorias y también en las lesiones malignas. Entonces, la hiperplasia folicular se da, miren, como vemos en la micrografía del lado derecho, grandes folículos secundarios que comprometen a las células B. Los centros germinales están prominentes con un color pálido, con una germinación y activación de los clones, células proliferadas y células plasmáticas. Y se da un procesamiento antigénico. Pero también pueden darse en las linfadenitis inespecíficas, en enfermedades parasitarias como la toxoplasmosis o la sífilis, en enfermedades de Kimura como trastornos inflamatorios debido a una reacción tumoral. Se ve abundantes blastos, centroblastos, en el centro germinal, en la que contienen gran cantidad de linfocitos maduros y histocitos de cuerpos tingibles y puntos blancos, como lo observamos en esta micrografía. Habrán células capaces de seleccionar que no sufrirán apoptosis y dan lugar a retracciones por histiocytosis. Los cuerpos tingibles pues, corresponden a cuerpos apoptósicos de restos celulares con los linfocitos que han muerto y han podido completar la selección con fagocitadas por histocitos dentro de los centros germinales.
¿Cómo puede tratarse de enfermedades reactivas de mononucleosis infecciosa? A través de una punción percutánea puede observarse en la activación que se da por diferentes estadios madurativos debido a un polimorfismo celular que al igual y del mismo tamaño encontramos en enfermedades de tipo neoplásicas, como pueden ser en los cánceres. Aquí tenemos un ejemplo de la enfermedad de Kimura con una hiperplasia folicular. Esta enfermedad de Kimura se da en hombres jóvenes comprendido entre la segunda y tercera década de la vida, más que nada en pacientes orientales, forman masas subcutáneas voluminosas, dando una adenopatía con afección de las glándulas salivales. Puede producir una hiperplasia folicular con infiltración eosinofílica en la zona perivascular e interfolicular con proliferación de abscesos y proliferación de vénulas postcapilares, con elevación de la inmunoglobulina E, hipereosinofilia y patologías benignas. Y aquí vemos la enfermedad de Kimura con infiltración eosinofílica y una formación de microabscesos. Miren, del lado derecho, hacia la hora, entre la hora 2 y 4, microabscesos en el folículo con imágenes de foliculosis con una infiltración masiva eosinofílica, miren, ¿ok? Del lado, en cambio, derecho, se observan situaciones capsulares en las que se observan granulomas con histocitos de morfología epitelioide. Son los macrófagos activados que están fagocitando el germen y dan lugar a estas células de tipo epitelioide, gigantes de tipo epitelioide. Ahora, por otro lado, la hiperplasia paracortical se da por una expansión de la paracorteza que compromete a las células T, en este caso, con abundantes inmunoblastos, células T activadas, subclonal CD8 positiva. Aparecen en reacciones inespecíficas de drenaje de tumores, infecciones virales como herpes, el virus de Epstein-Barr. Citológicamente, observamos una celularidad pleomorfa con distintos tamaños de tipo de lesión reactiva, con linfocitosis pequeña, con inmunoblastos y mitosis. Además de esto, podríamos mencionar la histiocytosis sinusal. Esta histiocytosis sinusal presenta una activación histiocitaria de material extraño de diverso índole. Puede ser por tinta o por silicona y presentar abundantes histocitos y células plasmáticas. Hay un abundante macrófagos o histocitos que observamos en esta micrografía en la parte del centro germinativo. Entonces, la hiperplasia paracortical está dada por células T reactivas, como en el caso, por ejemplo, del virus de herpes.
La patogenia es una acción de diferentes factores en pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos o en lesiones quirúrgicas previas o en radioterapia por traumas. Se da una reactivación con multiplicación extensa del ganglio de la inflamación a los nervios, con diseminación a través del nervio sensitivo hasta la piel. Estas lesiones características del herpes zóster están localizadas en el trayecto del nervio. En cuanto a la hiperplasia paracortical, en esta biopsia ganglionar en un paciente que tenía virus de herpes humano tipo 8, se observa un folículo que contiene un centro germinal muy activo. En la parte central, arteriolas hialinizadas, con abundantes células plasmáticas perifoliculares que son común en las enfermedades de Castleman. Bien, ahora hablando de otro ejemplo de la histiocytosis sinusal con linfadenopatía masiva. Esto es en el caso de la enfermedad de Rosay-Dorfman. Esta es una histiocytosis infrecuente de tipo benigna y autodelimitada. Predominantemente se da en edad pediátrica y los adultos jóvenes con un predominio en pacientes de sexo masculino. La enfermedad de Rosay-Dorfman se da en una relación predominante 4:3 en el sexo masculino en relación al femenino, con una alta prevalencia en pacientes de raza negra en relación a los de raza blanca. Estos pacientes van a tener fiebre, pérdida de peso, malestar general, dolores de las articulaciones, sudoración nocturna. Pueden observarse en estos pacientes de la enfermedad de Rosay-Dorfman. Además, se observan nódulos linfáticos hiperplásicos y en otras áreas va a incluir regiones extranodales que pueden estar afectadas. Este desorden tiene manifestaciones adicionales como un rash en la piel y puede estar involucrado la parte ósea. La hiperplasia sinusoidal de histiocytosis de Langerhans en enfermedad de Rosay-Dorfman. Vemos abundantes histocitos espumosos, miren, abundantes histocitos espumosos con una inmunoreactividad para las proteínas de inflamación mixta. Miren esa gran proliferación de histocitos sinusoidal. A mayor aumento observamos a histocitos espumosos que han fagocitado linfocitos, ¿no? Miren cómo estos macrófagos histocitos están fagocitando linfocitos. En una imagen de menor aumento, encontramos histiocytosis espumosa con inflamación mixta, con eosinófilos y plasmocitos. Los histocitos sinusal encontramos en esta linfadenopatía
de tipo masiva en una enfermedad de Rosay-Dorfman, con una superproducción de histocitos que se acumulan en los ganglios. Aquí vemos a mayor aumento en aceite de inmersión de 1000 por, es decir, en el objetivo de 100 por, visto al microscopio con oculares de 10, entonces dan una inmersión de 1000 por. Entonces ahí vemos cómo los macrófagos histocitos con un abundante citoplasma vesiculoso contienen núcleos que han sido engluidos o fagocitados el macrófago o el histocito a estos linfocitos. Y esto corresponde a una peripolesis. Bien, estos histocitos sinusal en la enfermedad de Rosay-Dorfman están asociados al herpes virus tipo 6. Esta lesión provoca adenopatía hasta en un 90% de los pacientes de Rosay-Dorfman. Tienen involucraciones extranodal no tan frecuentes, no se encuentran células de Langerhans, la eosinofilia no es tan frecuente y tiene positividad para S100 y CD1, pero es rara. La emperopolesis que le acabamos de mencionar está muy frecuente en la enfermedad de Rosay-Dorfman. Y aquí vemos la emperopolesis con histocitos espumosos y linfocitos que están fagocitando a estos linfocitos. Y aquí vemos otro ejemplo de una hiperplasia paracortical en una linfadenitis aguda e inespecífica. Bien, por otro lado, la enfermedad de Castleman es de tipo multicéntrica, es una enfermedad del sistema linfático. Esta enfermedad de Castleman tiene trastornos linfoproliferativos raros que usualmente son benignos, con etiología desconocida y pobremente entendidos. Resulta del crecimiento no regulado de tejido linfático y puede manifestarse clínicamente con dos formas localizadas y diseminadas o multicéntricas con 3 variantes histopatológicas, ya sea vascular, hialina o plasmocelular o mixto transicional en pequeño porcentaje. La etiología y la etiopatogenia es desconocida, pero Tuta y colaboradores han demostrado que existe una relación entre el virus de herpes tipo 8 y causa una patogenia inclinada que incluye la inflamación crónica desde grados de intensidad, procesos amartomatosos, estados de inmunodeficiencia, autoinmunidad con infección de virus de Epstein-Barr o en casos de toxoplasmosis o Mycobacterium tuberculosis. Las manifestaciones clínicas van a depender de la variedad histológica, usualmente de la variedad vascular y hialina que se presenta en la adenopatía, sea única y sin manifestaciones sistémicas
o una variante plasmocelular que se asocia a múltiples manifestaciones clínicas y de laboratorio. La enfermedad de Castleman, con una formación solitaria, con masas localizadas, más comúnmente en el mediastino, se da en las regiones del cuello, en el pulmón, en la axila, mesenterio, retroperitoneo, tejido blando. Macroscópicamente son lesiones redondeadas y circunscritas, cuyo tamaño puede llegar a 15 centímetros o más. Histopatológicamente, más del 90% son de tipo vascular y hialino, y el tratamiento es la excisión. Entonces, en las condiciones de Castleman, pueden estar dentro de esta enfermedad diversas condiciones coadyuvantes, como puede ser en la parte oncológica, está relacionado con los linfomas malignos, mielomas osteoescleróticos, plasmocitoma extramedular, sarcoma de Kaposi, nodular, o diversas dermatopatologías, como puede ser el pénfigo vulgar, el sarcoma de Kaposi, hemangioma glomeruloide, o renales relacionadas a síndrome nefrótico, inmunodeficiencia aguda y glomerulonefritis. En la parte neurológica, con neuropatía periférica, pseudotumor cerebral, miastenia gravis, hematológica, anemia refractaria, autoanticoagulante lúdico, citopenias autoinmunes, entre otros. Púrpuras trombocitopénicas también y mielofibrosis. Y en misceláneos también la enfermedad de Castleman puede estar relacionado con artritis temporal, derrame pericárdico, bronquiolos obliterantes, derrames pleurales, amiloidosis, retardo de crecimiento, entre otros. La enfermedad de Castleman es causada descrito por el grupo de enfermedades que tienen una presentación clínica y pronóstico variable, que tiene un factor histológico multicéntrico. Se da más que nada en el sexo masculino, a la edad de 21 años, puede iniciar de manera asintomática. Las imágenes del tumor serán hipodensas de 6 por 4 centímetros y tiene una vascularización localizada en el mediastino, mediastino visceral, superior lateral derecho, adenopatías mediastinales y marcadores tumorales negativos. Hiperplasia interfolicular, angiofolicular de la enfermedad de Castleman. Observamos en esta biopsia de ganglio cervical una hiperplasia angiofolicular con incremento de las células plasmáticas en los espacios interfolicular con epatilio con enfermedad multicéntrica, cervical multicéntrica. En la enfermedad de Castleman, aquí vemos una cadena ganglionar de la región cervical infiltrada, y vemos la hiperplasia linfoide reactiva y alrededor de las venas esta reacción linfoplasmocitaria. En la enfermedad de Castleman, en el ganglio linfático de la región cervical, observamos que pueden presentar en el centro germinal un material hialino con un centro germinal que está dispuesta en forma de capa de cebolla, con células del manto. Del lado derecho, en cambio, vemos de manera panorámica el ganglio linfático con marcado aumento con folículos
linfoides con centros germinales y alinos activos. Ahí vemos la biopsia linfática con folículos linfoides pequeños con disposición concéntrica de linfocitos de aspecto de tela de cebolla. Miren, de aspecto de tela de cebolla. El folículo atrófico con centro germinal y disposición concéntrica de los linfocitos. Una disposición concéntrica de los linfocitos. Observamos abundantes células plasmáticas y una distribución concéntrica de los linfocitos alrededor del centro germinativo o centro folicular. Esta enfermedad de Castleman en la parte inmunohistoquímica va a presentar CD20 con expresión de los centros germinales positiva, CD3 en la parte paracortical y CD21 en las células dendríticas foliculares. Bien. Ahora vamos a hablar de la linfadenitis aguda y crónica. En la linfadenitis podríamos hablar que la linfadenitis aguda y crónica en uno de los ganglios linfáticos está producida por una infección previa debido a heridas infectadas por abscesos, ya sea bacterianos, y que da una reacción del torrente linfático y de la sangre y llega a los ganglios regionales y produce una inflamación, entre los cuales podemos mencionar la linfadenitis crónica por escrofulismo. La linfadenitis aguda lo vamos a dividir también en bacteriana, viral. Las asépticas son las virales y las sépticas son las bacterianas. En la linfadenitis crónica, en cambio, vamos a hablar de un proceso en la que están involucrados los ganglios inguinales o axilares que reciben linfas amplias de las zonas del cuerpo. Tiene tres formas: la hiperplasia folicular, debido a un proceso inflamatorio activo con células B en los centros germinales de los nódulos. Hoy una hiperplasia linfoide paracortical con cambios reactivos que se producen en lugar de los ganglios ocupados por células T. Y finalmente la histiocytosis sinusal con distensión sinusal con linfáticos completos o repletos de histocitos. La linfadenitis aguda inespecífica macroscópicamente está dado por ganglios linfáticos hinchados, como lo observamos en este gráfico, de color gris rojizo, con residuos bacterianos de células necróticas, agentes piógenes que se van a convertir en centros foliculares con pus y células endoteliales que recubren a los senos que sufren hiperplasia. Ahí observamos una linfadenitis inespecífica en la que la clase de linfadenitis es causada generalmente con agentes ya sea de tipo bacterianos o virales que penetran por una herida o por una circulación, y las manifestaciones críticas va a deberse a una reacción con una fiebre y dolor. El dolor de tipo abdominal con malestar general. Macroscópicamente se observan ganglios hinchados, ingurgitados en la zona gris rojizo. Este es un cuadro en la cual observamos los diversos tipos de procesos inflamatorios infecciosos. La linfadenitis puede ser por una tuberculosis, por una sarcoidosis, toxoplasmosis, citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, arañazo del gato, infecciones de VIH positivo.
o neoplasia de cabeza y cuello debido a lipomas, linfomas, sarcomas paraganglionares, schwannomas y nódulos metastásicos. Por otro lado, también las tumoraciones de tipo congénito, en la que podemos mencionar teratomas quísticos, dermoides, quistes branquiales, linfangiomas, quistes de conducto tirogloso, hemangioma. Y aquí vemos etiologías que hemos estado mencionando, bacterianas, Staphylococcus aureus, brucelosis, tularemia, y la viral, Bistro Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, paperas, microorganismos como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, toxoplasmosis o malaria en protozoos y hongos como histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, aspergilosis. Autoinmunes como enfermedades por lupus eritematoso, lesiones de tipo enfermedad como enfermedad de Crohn, por ejemplo, en las autoinmunes, o metabólicas como enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, etcétera, etcétera, ¿no? Por nombrar algunos. Las ubicaciones pueden ser en la región occipital, con infecciones del cuero cabelludo, pediculosis, dermatitis seborreica, o periarticulares debido a clamidias, arañazo del gato, chagas, o submaxilares, infecciones locales, odontológicas o de cavidad oral, cervicales reactivas debido a bacteriemia, Kawasaki, arañazo del gato, supraclavicular como neoplasias y tuberculosis, mediastínicas como neoplasias, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, leucocitosis y tuberculosis. Axilares, adenitis por BCG, BCGitis, infecciones de arañazo del gato, abdominales, infecciones de linfoma, rhabdomyosarcoma, entre otras. Y entonces aquí vemos inflamaciones, por ejemplo, que ocupe los ganglios axilares o los ganglios de la ingle o los ganglios de la mandíbula en la parte submandibular. Estos son sitios en que frecuentemente son drenados los microorganismos y causan una reacción en las vías axilares o inguinales. Etiología puede ser viral o bacteriana. Las indicaciones, normalmente el tratamiento debe ser correcto si es que se da en lactantes menores de 3 meses o lactantes van a presentar fiebre elevada, afecciones de estado general, adenopatías de gran tamaño, intolerancia al tratamiento y malas condiciones sociofamiliares. La adenitis aguda es una adenitis aguda bilateral y puede estar complementariamente sin tratamiento. Casos severos pueden ser progresiva y persistente. Se recomienda utilizar un hemograma para saber la cantidad de leucocitos que tiene, o hacer a través del PCR para saber la etiología que tiene, o por procesos bioquímicos de la función hepática, hemocultivo, la prueba de Mantoux o serologías para virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o toxoplasmosis. Se sospecha de una adenitis bacteriana que
que puede ser a través de Staphylococcus aureus o Streptococcus o piógenos. Entonces, la linfadenitis aguda va a tener alteraciones de tamaño y consistencia del ganglio linfático, que será un aumento de 1 centímetro a medio en la parte neonatal. La adenitis aguda bilateral puede ser lo que ya hemos mencionado por virus respiratorios sincitiales, adenovirus, influenza o otros virus, como los virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, virus de herpes, o una faringoamigdalitis, Staphylococcus piógena, una adenitis aguda unilateral debido a bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus piógeno, Streptococcus agalotea, anaerobios, bacterias frecuentes como la Brucella, Yersinia, Salmonella, Shigella o la influenza y finalmente la enfermedad de Kawasaki. En cambio, la adenitis aguda bilateral se produce con adenopatías que pueden ser pequeñas, sin signos inflamatorios, no supuran, es decir, no producen pus y no tienen y tienen un curso limitado que puede ser persistente durante algunas semanas. La adenitis cerebral unilateral produce adenopatía de tamaño mayor, de 2 a 3 centímetros, cursos agudos, generalmente de 5 días o menos, dolores en la palpación y presentación de signos inflamatorios en la mayoría de los casos. La anamnesis, la duración debe ser menor de 2 semanas. Cuando es una lesión de tipo mayor, tenemos que pensar en una tuberculosis o una infección de Epstein-Barr o por un VIH y mayor a 1 año puede ser de tipo tumoral. La evolución de los cambios de tamaño, antecedentes de viajes, por ejemplo, o la medicación por fenitoína, una vacunación o exposición a la tuberculosis. Otros signos de fiebre pueden ser exantema, tos, heridas, síntomas constitucionales como pérdida de peso, sudoración nocturna, prurito, dolor óseo. Bien, aquí tenemos manifestaciones clínicas con faringoamigdalitis, en la cual va a presentar el paciente fiebre, odinofagias, dolor al tragar, adenopatías cervicales, exudado purulento, ausencia de tos. La odinofagia, por otro lado, eso es la bacteriana. Y por otro lado, la viral, en cambio, puede ser que tenga odinofagia, tos con coriza, conjuntivitis y úlceras faringias. La etiología y la clasificación es lo que hemos ya mencionado en diversos tipos de condiciones, si es bilateral, unilateral o si es aguda o crónica. Entonces, la adenitis aguda inespecífica puede ser debido a adenoflemones, abscesos grandes, adenitis crónica infecciosa como la tuberculosis, VIH, mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis. La adenitis crónica, la colagenosis, como puede ser el lupus eritematoso diseminado, el tesaurismosis, debido a secundaria ingesta de inantoínas, o puede ser una
enfermedad de Gauchero o una enfermedad de Niemann-Pick. La linfadenitis aguda, la viral es lo más frecuente, la bacteriana, en cambio, hay que considerar Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolítico y Haemophilus influenzae. Debe hacerse ecografía, Doppler, tomografía, resonancia magnética y el tratamiento de las medidas generales como AINES y antibióticos en el caso necesario. La linfaquitis y linfadenitis son manifestaciones de una infección bacteriana en la cual por lo general debe deberse o cuyo agente causal es el coco hemolítico o estafilococo o en ciertos casos ambos microorganismos que se originan a partir de la zona celulítica en los sitios de una herida infectada. De aquí vemos una linfadenitis aguda, inespecífica, con enrojecimiento de la piel y de los ganglios linfáticos inflamados, sensibles y duros, como se ven en este niño. Tratamiento es con analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, compresas frías para reducir la inflamación y el dolor. Por otro lado, la linfadenitis crónica inespecífica se produce una hiperplasia folicular con linfocitos reactivos, centros germinales con números de tamaño variable y número de mitosis y macrófagos. Una vesiceitis posterior a la inoculación de la vacuna puede darse una linfadenitis crónica de este tipo, de tipo en la axila. Linfadenitis crónica inespecífica va a tener una hiperplasia reticular con histiocytosis sinusal. Histiocytosis que se refiere a la distensión que resale de los sinusoides linfáticos. Es inespecífico porque puede especialmente causar en los ganglios, más que nada con cánceres metastásicos, e hipertrofia de las células endoteliales del ganglio, aumento del número de macrófagos. Linfadenitis crónica no específica, vamos a tener en la parte histológica una hiperplasia linfoide reactiva, vénulas postcapilares prominentes, incremento de los inmunoblastos, células plasmáticas, histocitos y fibrosis, con una inflamación de la cápsula o fibrótica y extensión perinodal. Manifestaciones clínicas, formaciones de granulomas que pueden obstruir el tracto gastrointestinal, genitourinario y provocar una gran morbilidad. Los abscesos hepáticos ocurren aproximadamente en 1/3 de los pacientes con sonografía. Usualmente vamos a encontrar Staphylococcus aureus. Son típicamente densos y gaseosos y difíciles de drenar, requiriendo a veces cirugía en la mayoría de los casos. Y aquí vemos un absceso a nivel hepático con un proceso de un patrón granulomatoso. Y aquí esto en cuanto a la microscopía producen granulomas. Estos granulomas van a estar dados por macrófagos activados que se han fusionado unos con otros para formar estas células gigantes de tipo epitelioide. Además, contienen mononucleares, linfocitos y células plasmáticas. Y presentan áreas de tejido conectivo con necrosis. Aquí vemos, por ejemplo, una tuberculosis ganglionar mesentérica. Miren esos ganglios linfáticos nodulares, blancos grisáceos, que pueden confundir a un cirujano cualquiera experimentado como una masa infiltrante tumoral. Pero afortunadamente en la parte histopatológica
dio lo que hemos visto aquí, los granulomas, que son estos. En este caso era un paciente que tenía una tuberculosis intestinal. Se puede presentar síntomas sistémicos. Los granulomas presentan una necrosis gaseosa en la parte central, en la parte que vemos aquí en la micrografía, una necrosis gaseosa que está más o menos a la hora 6. Grandes macrófagos epitelioides con células gigantes multinucleadas de tipo epitelioides, células multinucleadas de tipo Langhans, y la calcificación distrófica. Esta es una linfadenitis crónica granulomatosis por tuberculosis a nivel intestinal. También puede haber inflamaciones granulomatosas, aparte de la tuberculosis, por hongo, por lepra, por sífilis, por leishmaniasis. Todas ellas producen granulomas. Bien, ahora vamos a hablar de los linfomas Hodgkin. Linfoma tipo Hodgkin. El linfoma Hodgkin va a producirse con un aumento de tamaño de uno o varios ganglios que pueden detectarse en la zona del cuello, rara vez en la zona de la axila o en la ingle. Los síntomas pueden ser asintomáticos y pueden aparecer fiebre, sudoración, pérdida de peso y prurito. Y aquí tenemos un linfoma de Hodgkin en la que macroscópicamente vemos una cadena ganglionar aumentada de tamaño que se han fusionado en un paciente con una linfadenopatía. El ganglio tiene características de tener un color blanco rosado, como lo ven aquí, que mide superior a 1 centímetro cada uno de los ganglios. Y en la parte macroscópica tiene una superficie de coloración pardo rosada, alguna levemente lobulada, tiene algunos lóbulos y tienen necrosis hemorrágica significativa. Esto corresponde a un linfoma Hodgkin, que podría ser también Hodgkin. A la exploración física lo vamos a ver los ganglios afectados con una neoplasia con ganglios indoloros, no provocan dolor, afecta un único ganglio o todo el grupo ganglionar, como en este caso, múltiples ganglios fusionados unos con otros, que pueden también ser extraganglionares y afectar la médula ósea, vaso y también el hígado. Los linfomas no Hodgkin. Doctor, Ajá. que lo interrumpa ya. Ya, entonces nos quedamos en slides 75. Estamos hablando del linfoma no Hodgkin, ¿no? Ok. Después continuaremos en esta semana, ¿no? Bien. Entonces voy a tomarle lista. Por favor, dice presente conforme lo llame. Álvarez. Presente, doctor. Aponte. Presente, doctor. Arteaga. Presente, doctor. Manchón. Presente, doctor. Briones. Brito. Presente, doctor. Cava. Presente, doctor. Correa. Cruz. Presente, doctor. Estrada. Presente, doctor. Rosales. Presente, doctor. Guardera. Presente, doctor. Entriago. Presente. Pita.
Santiago, 11, Presente, doctor. Ortega, Presente, doctor. Padilla, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Quintero, Presente, doctor. Rodríguez, Presente, doctor. Ronquillo, Presente, doctor. Rosero, Presente, doctor. Suárez, Presente, doctor. Toledo, Yepes Presente, doctor. y Zambrano. Zambrano. Presente, Zambrano. Ah, ya. Bien. Lo estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Usen siempre las medidas, la mascarilla, siempre con ustedes puesta. Lavarse las manos constantemente. Distanciamiento prudencial de 2 metros. Cuidándose ustedes, ya saben, están cuidando de la vida de sus propios padres y demás familiares. Nos estamos viendo el día de mañana. Dios mediante. Hasta pronto. Cuídense. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, de igual manera.